Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada de este séptimo seminario de la maestría, séptimo seminario internacional de la maestría, que a su vez está cumpliendo 20 años, y me parece solamente para comentarles a quienes hoy están de panelistas, porque muchos de los que van a escuchar seguramente ayer escucharon. Bueno, un poco se señaló ayer quienes, tanto Karina como Sandra, cuando iniciaron, y después fue incluso tomado por los panelistas, el desafío que implicó hace 20 años pensar esta propuesta de maestría, que yo recordaba en qué contexto Susana Casaniga pensó esta apuesta con coraje, porque, bueno, nosotros veníamos de un ministro de Economía que nos había mandado a los científicos a lavar los platos. Después vino también para aquella época, en ese contexto, la posibilidad, a partir de un ministro de Economía, también de pensar el arancelamiento a las universidades, cosa que fue rápidamente puesto en jaque esa posibilidad. Así que no era el mejor de los contextos para pensar formación de cuarto nivel, y sin embargo, bueno, Susana Casaniga y también Susana Bugdal apostaron con fuerza, y hoy entonces celebramos estos 20 años que me parece que dan cuenta bueno, del esfuerzo, de las ganas y de las apuestas que hubo por pensar la consolidación de la disciplina. Así que en ese sentido va todo el reconocimiento a quienes lo pensaron, pero a quienes acompañaron, con quienes fueron los docentes que participaron, y quienes también fuimos estudiantes de esa maestría, que en lo personal significó un espacio sumamente rico de movilización interna respecto a esta querida profesión. Así que en ese sentido, feliz cumpleaños, feliz 20 años. Bueno, el panel que vamos a dar inicio ahora tiene como título Intervención profesional y políticas públicas en el contexto actual. Y bueno, nos acompañan colegas de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, que en realidad es Argentina, y de Argentina. Ese va a ser el orden en el que van a exponer nuestras queridas colegas de países hermanos. Vamos a empezar entonces con Uruguay, y vamos a hacer una breve reseña de quién es Sandra. Sandra Leopold Costabile es doctora en Ciencias Sociales con especialización en Trabajo Social por la Universidad de la República del Uruguay. Magíster en Trabajo Social por la Federal de Río de Janeiro y la Universidad de la República, que esas eran las propuestas acompañadas entre Brasil y Uruguay. Especialista en políticas sociales de también la Universidad de la República, asistente social de la Universidad de la República, docente investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, y su experiencia profesional la tuvo en el Instituto Nacional del Menor, que, bueno, cambió también, como lo hicimos acá en nuestro país, por Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay durante el periodo 1990-2011. Así que, bueno, Sandra, te damos la palabra. Solo le pedimos a las 4 participantes que sean breves, porque, bueno, son 4 las expositoras, y entonces si no se va a hacer muy largo. Así que bienvenida Sandra. Muchas gracias, Carmen, muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. Creo que el breve raconto que hacías sobre la maestría y estos 20 años casi que contrarresta, ¿no? Aquella famosa frase del tango de que 20 años no es nada, en verdad parece que es mucho, ¿no? No solo por los múltiples egresados y formados en esta maestría, sino por este espacio, me parece que ha sido sostenido
¿no? Por la propuesta de formación de contribuir al debate regional, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, y que hoy me parece que este encuentro es una perla más en eso de la contribución, digamos, al intercambio tan necesario, al pienso conjunto, ¿no? Al encuentro a pesar del aislamiento y de las pandemias o de las definiciones de pandemias. Entonces, bueno, felicitarlos realmente y agradecerles enormemente la invitación. Estoy controlando el tiempo, voy a intentar ser muy precisa en los 15 minutos, por lo tanto, esto tiene algún riesgo de esquematismo, pero me parece que la idea es también poder generar quizás algún intercambio o alguna posibilidad de conversación. Lo primero que debo decir es que hoy es día de paro general en Uruguay, ¿no? Nosotros estamos hoy con el primer paro general de este año, convocado por nuestra única central sindical en defensa del trabajo y del salario, en defensa de la Universidad de la República, que tiene en el proyecto de presupuesto que está en este momento discutiendo el país, una reducción de su presupuesto y una colocación en gasto cero que deja a la universidad en una situación muy comprometida. Es un paro también por verdad y justicia, es un paro contra todas las situaciones de violencia de género y domésticas que estamos teniendo en el país en forma creciente y que se vio incrementada a lo largo de este periodo de estos últimos 6 meses. Entonces, y es un paro también que exige o que demanda, ¿no? Soluciones para aquellos que esta crisis sostenida a lo largo de estos meses ha dejado como en situación de mayor desprotección y de mayor expresión de la desigualdad. El 1 de marzo nuestro país asume un nuevo gobierno, ¿no? Voy a intentar hacer una cosa muy, muy sintética sobre esto, pero asume un nuevo gobierno en el país. Es un gobierno que resulta de una alianza entre partidos de derecha y de ultraderecha. La organización la organización, digamos, partidaria de un conjunto de militares asociados a la época de la dictadura es una novedad en el Uruguay, de la que yo no voy a extenderme aquí, pero que es un hecho absolutamente relevante y que demanda muchísima atención. Lo cierto es que esta alianza de la derecha nacional y de la ultraderecha logra, después de 15 años, cerrar el ciclo progresista en el país. Y se cierra un ciclo que todavía, para todos los que vivimos aquí, en muchos aspectos aún nos demanda una reflexión rigurosa, ¿no? Pero se cierra, ¿no? Y un proceso de evaluación aún pendiente, pero se cierra un ciclo de significativo crecimiento económico en el país, de ampliación de derechos, de reposicionamiento del papel del Estado, ¿no? De ampliación de la matriz de protección social, de mejoras significativas en lo que refiere al trabajo, ¿no? A la formalización del trabajo, al salario, ¿no? Que aumenta en forma real a lo largo de los 15 años, ¿no? En el marco de una negociación colectiva absolutamente instalada en el país. Es sin duda también un ciclo en el cual nos encontramos con conflictos no resueltos, con nudos históricos no resueltos, la distancia entre la asistencia y la matriz de protección de carácter universal, las dificultades, ¿no? para un segmento importante de la población de trascender las políticas asistenciales y poder inscribirse en el trabajo formal y en el sistema de protección universal, ¿no? Claramente, insisto, es un periodo que aún demanda de nosotros mucho análisis. Lo cierto es que el 1 de marzo asume este nuevo gobierno y el 13 de marzo se decreta la emergencia sanitaria, ¿no? 12 días, 13 días después.
Este, debo decirles que la pandemia viene siendo gestionada de forma, digamos, con buenos resultados desde el punto de vista sanitario, ¿no? Y esto tiene que ver fundamentalmente, por lo menos con dos factores, hay otros, pero yo creo que fundamentalmente con dos factores, ¿no? Una suerte de aislamiento responsable de la población, ¿no? Como solemos bromear aquí, somos muy disciplinados, pero hay algo, ¿no? De esto que operó y funcionó, ¿no? Y por otro lado, la existencia de un sistema de salud que venía fortalecido de los 15 años del gobierno progresista, ¿no? Y un sistema de salud, digamos, de alcance nacional y con una cobertura absolutamente significativa para el conjunto de la población. De todas maneras, la irrupción de la crisis sanitaria expone múltiples contradicciones, las múltiples contradicciones que albergan nuestras sociedades y arremeten, como suele suceder con las crisis, contra los sectores más afectados por la desigualdad social. Irrumpen problemas de trabajo, ¿no? 200.000 personas que pasan al seguro de empleo, problemas de vivienda, ¿no? También, a pesar de la existencia del Sistema Nacional de Salud, problemas vinculados a la salud, ¿no? Y quedan problemas en la alimentación, ¿no? Ese conjunto de problemas que todos sabemos y que seguramente son muy similares a los que pueden estar sucediendo en cualquiera de nuestros países, también barren, ¿no? Con la noción de que la pandemia, ¿no? Y que esta crisis sanitaria nos afecta a todos por igual. Ante esta situación, nuevo gobierno, fin del ciclo progresista, nuevo gobierno con las características que les mencionaba, de asociación entre la derecha y la ultraderecha, declaración de la emergencia sanitaria, 12, 13 días después de iniciado el nuevo gobierno, se colocan, yo diría que tres acciones fundamentales. Una es una ley de urgente consideración, que es la primera medida de gobierno, además del decreto de la emergencia sanitaria, una ley de urgente consideración donde el mayor acento va a estar colocado en la seguridad, en la seguridad pública. En ese sentido es una ley que incrementa las medidas punitivistas en el país, ¿no? Limita las medidas no privativas de libertad, incrementa el tiempo de la privación de libertad, ya sea para menores de edad como para mayores, hay una ampliación de las potestades policiales, hay un control de la protesta que se vincula fundamentalmente al control de la ocupación y la prohibición de los lugares de la ocupación en los lugares de trabajo, al uso del espacio público, en fin, a la reducción de los espacios de participación. Nosotros decimos que en este sentido la ley de urgente consideración afecta considerablemente dimensiones que hacen a la vida democrática. Esa es una primera medida de gobierno que además por el carácter de la ley debe ser aprobada en un plazo de muy breve tratamiento parlamentario. Junto con las acciones de la ley de urgente consideración, que por supuesto es aprobada en el Parlamento por la mayoría circunstancial que la derecha y la ultraderecha tienen hoy en el Parlamento Nacional, se producen una serie de acciones vinculadas a la emergencia sanitaria. El nuevo gobierno apela a instrumentos de protección social, de carácter asistencial, que venían del gobierno anterior, y fundamentalmente duplica algunas de las prestaciones básicas, ¿no? Por un plazo de 2 y 3 meses. Duplica asignaciones y duplica una canasta alimentaria que mensualmente no supera los $30. Paralelamente a esto, el Ministerio de Desarrollo Social comienza a enfatizar, ¿no? Una política de convocatoria al voluntariado, convocatoria a la donación, ¿no? Mezclado además con un discurso absolutamente moralizador del conflicto, de la cuestión social, en términos de, con empeño y voluntad, se logran salir de las mayores dificultades sociales. Paralelamente a esto, también se produce una irrupción de lo que se dio en llamar, del movimiento de ollas populares a nivel de todo el país,
que incluso hoy tiene un formato de coordinadora de ollas populares, y tenemos un promedio de más de 50.000 niños que comienzan a comer en estas ollas populares. Yo diría, como en una expresión del ministro actual de Desarrollo Social, ¿no? Bueno, esto es una muestra de la solidaridad, ¿no? La expresión de la solidaridad del pueblo uruguayo, que ha dado múltiples señales de solidaridad en este periodo y en otros, ¿no? Pero también es un drama social y también es la exposición de la falta de responsabilidad pública. En conjunto, y este es en todo caso el escenario sobre el cual estamos hoy procurando pensar, incremento de acciones punitivas, ¿no? Fragilización de la política pública ¿no? En detrimento de una convocatoria al voluntariado, ¿no? Y a la política de la donación, ¿no? Más que del derecho, ¿no? Un discurso, digamos, en relación a la dificultad social en clave de convocatoria a la responsabilidad individual y al empeño individual, muy unido a un discurso liberal con respecto a la libertad individual, ¿no? Que además se ha cruzado con el discurso vinculado a la emergencia sanitaria, ¿no? Fundamentalmente en el sentido de propiciar esta suerte de responsabilidad individual con respecto a la crisis sanitaria que vive el país. A esto se suma una tercera iniciativa que tiene que ver con un presupuesto que se acaba de presentar, un proyecto de presupuesto donde el gasto social va a la baja, y va a la baja además con un discurso de tenemos menos recursos, pero además lo que necesitamos es, con menos recursos, trabajar mejor. Esta situación, sobre la que yo insisto, aún demanda un esfuerzo significativo de comprensión por quienes trabajamos y nos vinculamos, digamos, a la intervención social o a la intervención profesional específica de cada uno de nosotros, demanda un esfuerzo de comprensión en relación a cuál viene siendo el devenir y la vinculación de las iniciativas de gobierno, y cuáles vienen siendo también las resistencias, ¿no? Y los enfrentamientos a este tipo de iniciativas que se están desarrollando en el país. Y esto, en términos, y me tomo unos 5 minutos finales para hablar del trabajo social en particular, ¿no? Y esto nos demanda un esfuerzo particular en lo que tiene que ver en cómo posicionarse, ¿no? En este contexto, desde el trabajo social y desde los ámbitos ocupacionales en los cuales se desarrollan nuestras intervenciones profesionales. Nosotros estamos en gran medida volviendo a pensar algunos supuestos básicos de la intervención, tan básicos como relevantes. En ese sentido, estamos subrayando en nuestro proceso de reflexión, ¿no? La idea inicial de que toda intervención supone como punto de partida un acto de comprensión, ¿no? Y eso se vincula directamente, ¿no? Con la necesidad de construir una cadena de sentido, una propuesta argumental, ¿no? De análisis de la coyuntura nacional, regional y mundial, pero de análisis en las cuales podamos inscribir nuestras propuestas de intervención, ¿no? Esto también para contrarrestar convocatorias absolutamente instrumentales que recaen muchas veces en términos de demanda ocupacional sobre el trabajo social, cuestión que se viene exacerbando en los últimos tiempos. Esto supone, este acto de comprensión, también supone acoger algo que nosotros llamamos en términos de acogimiento de la sorpresa. Es decir, poder visualizar
en la dinámica social actual no solo las permanencias, sino las novedades, sino la irrupción de las novedades. Y poder identificar también, o poder hacer el ejercicio, más que identificar, poder hacer el ejercicio de, para tomar una viejísima expresión de Adorno, con la que nosotros trabajamos muchísimo también en el ámbito de aula con los estudiantes, pensar peligrosamente. Hay que ir contra lo ya pensado, hay que tomar el desafío de pensar peligrosamente, de poner en cuestión, de revisar, de procurar comprender efectivamente cuáles son los atravesamientos, las determinaciones, las condicionantes en las cuales se está desarrollando hoy la vida social. Un segundo aspecto, y ya termino con esto, antes que Carmen me llame al orden, sobre el cual tenemos una particular también preocupación. Toda comprensión que forzosamente debe hacerse con respecto a un proceso de intervención, y que es el punto de partida de cualquier proceso de intervención, supone un acto de enunciación. En este sentido, nos parece que las formas de nombrar, de decir, que asume hoy el trabajo social con respecto a la conflictividad social, también es algo digno de ser pensado y revisado por nosotros. No solo porque nuestras afirmaciones construyen categorías con las cuales se nombran sujetos y situaciones, sino porque convengamos que en el campo de lo social la irrupción de algunos términos se produce con una facilidad, ¿no? Y muchas veces con escasa y reducida reflexión al respecto del uso. El otro día conversábamos en un intercambio con parte del equipo docente, ¿no? Es decir, ¿cuándo se instaló la expresión de exclusión y con qué rapidez? ¿No? Y todos de alguna manera asumimos que estábamos diciendo más o menos lo mismo con respecto a ese término, ¿no? Hoy seguramente tengamos hasta términos en común, como puede ser el de la nueva normalidad, ¿no? Que es un término absolutamente instalado en la realidad nacional nuestra hoy, la nueva normalidad, incluso la pandemia, la emergencia sanitaria, ¿no? Es decir, cómo comienzan a nominarse y a nombrarse los fenómenos sociales y qué hay por detrás de esos enunciados. A nosotros nos parece que aquí hay también mucha cuestión para pensar, mucha cuestión para revisar en lo que tiene que ver con nuestros procesos de intervención profesional. Y sin lugar a dudas, hay intervención en la medida que hay comprensión, que hay un acto de enunciación y que hay una forma de hacer. También nuestras formas de hacer están convocadas para ser pensadas, ¿no? En relación con nuestras comprensiones y con nuestras enunciaciones, ¿no? Las formas de hacer, también recordando aquello de que no solo hay que saber qué hacer, sino que hay que saber hacerlo, ¿no? Y en ese sentido también tenemos una particular preocupación por el oficio del trabajo social y por el espacio que el aprendizaje de este oficio puede tomar en las formaciones y en nuestros desempeños profesionales también. No quiero alargarme más, Carmen, creo que estoy en los minutos establecidos y son simplemente punteos para conversar. Muchas gracias. No, Sandra, estuviste impecable y aparte muy, muy clara y precisa en la exposición, así que felicitaciones por el uso bien exhaustivo del tiempo, solo que el panorama no fue para nada alentador, pero bueno, lamento. a un panorama desalentador lo iniciaste con el tema de la lucha, así que me parece que va a ser el camino a recorrer. Bueno, sí. Vamos a dar lugar a Estela García, que es de Paraguay, para muchos es ya visita conocida, porque ha estado varias veces incluso en el seminario internacional ha estado. Bueno, Estela Maris García, que no la veo, ¿está por ahí? Sí, estoy. Perfecto, bien, bien. Es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Asunción, es maestra en Servicio Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro, doctoranda en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Autónoma
de Misiones, no, debe ser Universidad Nacional de Misiones. UNAM, Universidad Nacional. Bueno, disculpen. No importa. Docente de grado y posgrado en temas referidos al trabajo social, las políticas de protección social y la formación sociohistórica del Paraguay, y directora del posgrado de la FACSO, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Así que, bueno, Estela, avanti. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer muchísimo a los organizadores de este evento, felicitar los 20 años de la maestría de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y bueno, también agradecer porque varios docentes, cuadros docentes importantes de nuestra facultad han sido formados a nivel de posgrado, entonces también palabras de gratitud y un abrazo muy fraterno en este evento tan importante de celebración y de compartir nuestros saberes. Voy para intentar ordenar mis ideas, compartir pantalla y plantear unas pocas ideas para que después conversemos más. Entonces, como el tema es intervención y políticas públicas, y también uno de los ejes muy importantes en este encuentro es la interseccionalidad, traté de pensar algunas ideas y referenciar, por supuesto, Paraguay, aprovechando que una de las riquezas de esta mesa es, como recién, las referencias que traemos de nuestros países que tienen mucho en común, están muy próximos y que finalmente nos hermana la profesión, pero también todo esto en común y también las diferencias y todo lo hablado. Entonces, en primer lugar, quería referir un poco a la intervención y valorar que Paraguay también es tributario de una de las riquezas más importantes del trabajo social latinoamericano. Y en ese sentido, yo quiero valorar algo que estoy haciendo todas las veces que tengo la palabra en público, es valorar que en las últimas décadas nuestro continente tiene un predominio, no es la exclusividad, pero un predominio de perspectivas críticas. Y esa es una riqueza que probablemente ya la hemos explotado, pero podemos explotarla mucho más. Regionalmente, en los ámbitos de las organizaciones académicas, de las organizaciones profesionales, en fin, todos los ámbitos de la profesión. Y en ese sentido me parece que y coloco a nivel de hipótesis, digamos, en la tesis voy a trabajar un poco más, porque si bien el doctorado es en Ciencias Sociales y Humanas, trabajo sobre trabajo social, entonces me parece que uno de los avances así sustantivos del momento posterior a la reconceptualización latinoamericana es toda la madurez teórica que los posgrados, las producciones, las investigaciones de nuestra profesión vienen situando con distintas tendencias teóricas, fundamentalmente el amplísimo predominio de las críticas. Y vamos a ver que hay producción en trabajo social que viene de la tradición marxista y marxiana, que viene de la Escuela de Frankfurt, producción crítica postestructuralista y también todas las propuestas postcoloniales y decoloniales. Y esto no es menor porque tenemos como abundante soporte, tenemos como sostén, tenemos pilares que pueden sostener proyectos colectivos y con distintos niveles, tamaños, dimensiones y densidades, tanto en el ámbito académico, en las organizaciones profesionales, en encuentros temáticos, etcétera. Y por tanto nuestra intervención me parece que nunca estuvo en mejor momento, a pesar de que hace la historia de nuestra profesión, esto que ayer la Tere Matus magistralmente, como es característico de una colega como ella, decía, la crisis nos acompañó siempre, nacimos con crisis, nos institucionalizamos como profesión con crisis, siempre estuvimos como el movimiento delante de las crisis y hoy, más una vez, en esta era de todo el trayecto neoliberal, en este contexto de pandemia por el COVID-19, pero también porque sale en relieve en todas las crisis de nuestras estructuras societales, tan poco abarcantes para la protección social y para todo lo que implica contenernos en este momento de crisis. Entonces, me parece que en ese sentido, en este contexto de crisis, más una vez hay como
sostenernos, pararnos en esas distintas tendencias, y están surgiendo textos, narrativas, propuestas sumamente interesantes. Por tanto, nuestra intervención lo que tiene en común es la superación a todo aquello que planteaba en algún momento del pasado quedarse adentro de la profesión, sino al contrario, está cada vez más salida y más emparentada y más munida de todo lo que el debate teórico de las ciencias sociales, de todo lo que las narrativas de la realidad empírica nos están permitiendo capturar, conocer y poner en juego. Y en ese sentido solamente rescato dos expresiones, digamos así, muy representativas de la producción sobre la intervención del trabajo social en Latinoamérica. Y bueno, una es inclusive de las primeras producciones, porque esto fue reconfigurado varias veces, pero para recordar allá por la mitad de la década del 90, cuando la Tere Matus junto a otros colegas saca este texto de perspectivas metodológicas del trabajo social, plantea la imposibilidad de mirar la intervención si no observamos las transformaciones contextuales, si no nos solidificamos respecto a la teoría social que nos va a ayudar a interpretar y a explicar los enfoques epistemológicos y las perspectivas éticas y valóricas. O sea, ya planteaba 4 grandes dimensiones o cuestiones para abordar la intervención. Y después hay una serie de autores latinoamericanos, entre ellos Marita Yamamoto, Yusara Menéndez y Dolores Sánchez. De Argentina está Gustavo Parra, Rosana Basta y Patricia Moretti, creo que es, entre muchos otros, porque es apenas como ejemplo que en sus producciones hablan de estas 3 dimensiones de la intervención: la dimensión teórico-metodológica, técnico-operativa y ético-política. ¿Qué nos interesa de estas muy breves y apretadas referencias que estamos mencionando? Este consenso, inclusive con distintas tendencias respecto a mirar densamente la intervención, plantear densamente y sobre todo las perspectivas superadoras que están puestas en cada una de las intervenciones, en cada una de las propuestas que emanan de este mundo explicativo. Y también quería mencionar la mirada que, digamos, podríamos decir está más o menos consensuada en Paraguay respecto a la intervención del trabajo social, más allá de toda la discusión teórica y semántica sobre si es intervención, es actuación, es abordaje, es ejercicio profesional y otras, es práctica profesional, etc. Hubo un debate muy interesante en todo Paraguay para elaborar un proyecto de ley que fue aprobado el año pasado, ley del ejercicio profesional, y como hay que especificar cuestiones que refieren a la incumbencia, entonces había que meter, digamos, formalmente cuáles son como los modelos, para de ahí desprender algunas incumbencias más específicas. ¿Cuáles son los modelos de intervención? Esta cuestión tipologizante que, bueno, está presente también en todos nuestros espacios y debates, y fue uno de los temas más debatidos, encuentros a lo largo y lo ancho del Paraguay. Finalmente, de todo ese debate se acordó que se plantearían, así como, claro, es por ahora, en el futuro esto puede modificarse, como 4 grandes modelos de intervención dentro de los cuales como que todos nos veíamos adentro en Paraguay. Y un primer modelo que fue acordado, aparece en la ley, en los documentos de discusión. Hay ahí una explicación al respecto que yo voy a mandar con respecto a esta ponencia, donde se plantea todo lo que refiere a lo más asistencial y prestacional. Aquí entrarían las asistencias que algunos autores llaman de primera generación, que es la asistencia que ya fue implementada por pioneras nuestras, y pioneros, ¿verdad? Y bueno, y hasta el presente, está la asistencia que es en base a demandas concretas. Y en Paraguay esto tiene mucha vigencia porque nunca tuvimos una política social universal. Entonces, ¿cómo accede una persona que se encuentra en pobreza o en extrema pobreza? ¿Cómo accede a la salud pública? Y tiene que pasar por la evaluación de una trabajadora social que tiene que decir, efectivamente, está en pobreza extrema o en pobreza tal. Y entonces el hospital público le provee todo sin pagar, y si no, tiene que pagar algunos estudios médicos y tiene que comprar los medicamentos.
pero si la evaluación le califica de pobre, entonces el hospital ve cómo gestiona una parte de los medicamentos para esa persona. Entonces, digamos, tuvo presencia siempre y hoy más que nunca, ¿verdad? Con todas las reducciones que hay en las políticas públicas. Pero también está la otra asistencia, que algunos autores llaman de segunda generación, que tiene que ver con los programas de transferencia de ingresos, que algunos exigen condicionalidades, otros no. En este momento está en discusión todo lo que refiere a ingresos que permiten contener o evitar el hambre en el contexto de pandemia, ya que económicamente esto trajo quietud, digamos, en nuestras sociedades y mucho desempleo, etcétera. Entonces, bueno, la asistencia, que ahí tiene una gama muy amplia, o las prestaciones que entrarían dentro. Un segundo modelo que fue consensuado dentro de la intervención en trabajo social en Paraguay es todo lo que refiere a lo promocional, socioeducativo y psicosocial. Y aquí también entra una amplísima gama, desde trabajos que tienen que ver con lo comunitario, con proyectos rurales que apuntan más a fortalecer organizaciones, capacitar, en fin, tienen un proyecto que implementar con pasos ya especificados, los abordajes en los ámbitos de la justicia como la fiscalía, la defensoría, el poder judicial, donde el trabajador social o la trabajadora social casi siempre trabaja con el psicólogo y otros profesionales. En fin, aquí entra una amplia gama que no voy a detallar. Un tercer modelo que fue consensuado de aquel debate tan denso es todo lo que refiere a gestión de proyectos. Y aquí también entra una gama muy amplia, dentro de la cual se habían introducido todos estos trabajos temporales llamados consultorías, para supervisar, para coordinar, para investigar, para hacer evaluación de impacto social, etcétera, etcétera. Y encontramos que habían muchas intervenciones que no tenían que ver con que el trabajador social estaba de frente con el destinatario final de la intervención, sino que a veces trabajaba con equipos técnicos, coordinaba, etcétera, y preparaba a otros para que estén de frente en la atención directa con los destinatarios finales de la intervención social. Y bueno, encontramos que ahí también habían varias cuestiones que actualizar, que ver, pero bueno, fue como un tercer modelo. Un cuarto modelo que fue consensuado es la enseñanza y la investigación disciplinar. Esto que también es común a todos los países, nadie que no esté formado en trabajo social y al más alto grado que se pudiera, ¿verdad? Que ojalá todos fueran formados a nivel de posgrado, pero en Paraguay todavía es muy reducido el número de colegas que cuentan con posgrado, delante del tamaño, digamos, de la profesión, de la demanda y del número de profesionales, y estamos en lucha por sacar a nivel de posgrado formaciones que nos permitan responder a esta necesidad. Entonces, todo lo que refiere a enseñar historia del trabajo social, fundamentos del trabajo social, la práctica del trabajo social, etcétera, como algo exclusivo de personas formadas en trabajo social. Era solo para comentar, después de una discusión, cómo se plantea esto, que no nos queda otro que hacer algo así como un prototipo, genotipo, tipologizar, no sé, esto que se construye y que a veces es necesario, sobre todo para estructurar documentos tan formales como son aquellos que le van a dar soporte a la ley, una ley que aprueban sectores que desconocen de la profesión y que, bueno, también a nosotros nos llevó a discusiones importantes y organizar así las ideas. Y después acordar distintas competencias y distintas particularidades para la intervención, tanto para intervenciones individuales como colectivas, donde entraría lo familiar, lo grupal, lo barrial, lo territorial, digamos que hoy tiene una reconfiguración teórica muy importante. Entonces, solo para empezar a señalar cuestiones que refieren a la intervención, en qué estamos y por qué nos parece que es muy importante esto que ya mencioné, el predominio de las miradas críticas del trabajo social latinoamericano, porque finalmente somos como tributarios de esos debates y disponemos de esos debates y de esas producciones para trabajar en lo académico, para juntarnos profesionales y ver qué hacer con determinados ámbitos, etc. Respecto a la interseccionalidad que también fue planteado para este seminario, encontramos que es una contribución muy importante a nivel teórico y sobre todo político, por esto de que propone develar, en realidad es mostrar
desigualdades que están ocultas y tal como se explicó ayer, ya no hago referencia a en qué consiste y cómo nació. Ayer fue así abundante y ricamente planteado en el primer panel de apertura de este seminario, con colegas realmente magistralmente, digamos, han dado cuenta de todo eso. Estoy segura que nos aportó muchísimo a todos, pero lo importante es esto de la cantidad de intersecciones que están presentes en la realidad, puestas en la realidad y en la población que resulta ser la que atendemos en la intervención. Entonces, y lo ocultas que estaban esas intersecciones, que tienen que finalmente llevan a invisibilizar, discriminar y alimentar también pautas vinculadas a la fobia, a la intolerancia y el rechazo. Entonces, nos parece que es una contribución muy importante para traer a las políticas públicas, contribución que nace en el seno del feminismo, de la teoría social, pero sin embargo, una contribución absolutamente indispensable para las políticas públicas, en especial para las políticas sociales, que finalmente son las que nos asignan un lugar en el mercado laboral y hacen que se nos demande determinados tipos de funciones. Sin embargo, si bien hasta ahora estuvo como muy, esas intersecciones, muchas de ellas estuvieron y seguirán estando muy ausentes o muy ocultas, también vemos que es importante la contribución de la intervención del trabajo social en esto que refiere a nuestra autonomía relativa. O sea, no tenemos autonomía absoluta porque en realidad operamos como las políticas sociales y las instituciones que nos contratan acaban pautando en el contrato de trabajo y en lo que nos solicitan o nos asignan, pero tenemos una riqueza enorme en cuanto a autonomía relativa respecto a identificar intersecciones que no estaban siendo explicitadas ni en el diseño de la política, ni en los instrumentos de implementación de esa política, ni en las evaluaciones o quizás en las reflexiones. Entonces, nos parece que la interseccionalidad trae este desafío de cómo hoy desde la intervención del trabajo social remirar nuestra autonomía relativa, y no solamente para miradas específicas, individuales o de pequeños grupos, sino miradas que pueden ser colectivizadas y finalmente construir agendas dentro del proyecto organizativo de nuestra profesión, llámese de la academia o del ámbito de la intervención específica. Por tanto, toda la propuesta de la interseccionalidad trae así como el reto de renovar marcos interpretativos, trabajar en los equipos, no solamente renovar nosotros, sino sobre instalar en los equipos. Creo que en los países de colegas que están presentes debe ocurrir lo mismo que acá. Prácticamente no existe trabajadora social o trabajador social que trabaje en soledad. Todos estamos dentro de algún equipo, que puede ser interdisciplinario, multidisciplinario, transdisciplinario en el mejor de los casos. Entonces es muy importante en ese sentido, en los equipos, instalar esta idea de cuáles son las intersecciones que están ocultas en la intervención, en las instituciones, en la intervención del tema que nos corresponda. Y en ese sentido quiero traer... Estela, ¿sí? Solo comentarte 2 minutitos, nada más te quedan. Ah, ok. Paraguay. Bueno, menciono Paraguay. Ese es un reto muy importante en términos teóricos, pero Paraguay, digamos, sus apuestas, los documentos oficiales muestran que hay una apuesta a la intersectorialidad. Digamos, no aparece en ningún lado nada que refiera ni como reto, ni como desafío futuro la interseccionalidad. Sin embargo, Paraguay tiene cuestiones estructurales todavía pendientes, nunca tuvo política universal, el 3% de la población es dueña del 85% de las tierras, se criminalizan las luchas sociales, esto que hace poco sonó, la muerte de las 2 niñas por parte de militares de la Fuerza de Tarea Conjunta, de las 2 niñas argentinas, ustedes habrán escuchado. Entonces, estamos hablando de un país que necesita avanzar en superar estas cuestiones estructurales al mismo tiempo en que introduce en la agenda contribuciones académicas y teóricas muy importantes como estas que de alguna manera van seguramente a reconfigurar hacia el lado de la ciudadanía y de los derechos nuestra intervención. Por tanto,
Nos parece que en este sentido las políticas públicas necesitan, o sea, nosotros necesitamos instalar, eso nos va a permitir trabajar mejor esta autonomía que recién planteamos, nos va a permitir trabajar las identidades adentro de los grupos sin negar lo que hace a la grupalidad, que en ese sentido, por lo que leí, es demasiado interesante toda la propuesta que trae la interseccionalidad, y nos va a permitir sobre todo promover la igualdad, reconociendo esto que nos unifica en las miradas críticas que hay respecto a el trabajo social en América Latina, la crítica al capitalismo, al patriarcado, a todas las actuales expresiones y represiones colonizadoras que existen. Muchas gracias. Bueno, Estela, ha sido también súper puntual con el tiempo. Muy interesante, y solo acordarme de hace 20 años, recuerdo así como planteaban la situación de Paraguay y el poco acceso a material teórico, a bibliografía, que era una de las cuestiones que recordaba que había sido parte de las cuestiones que plantearon hace 20 años. Bueno, gracias. Vamos a dar lugar ahora a Karina Moljo, pero aparte recordamos que después que terminen las 4 expositoras, empezamos con la serie de preguntas o de inquietudes que se quieran ir planteando. Bueno, a ver que ahora se me perdió. Bueno, Karina es trabajadora social formada en la Universidad Nacional de Rosario, magíster y doctora en trabajo social por la Universidad Católica de Sao Paulo, y bueno, ha realizado postdoctorados también allá en Brasil, y actualmente reside en Brasil, ya hace un tiempo que estás allá. Es investigadora en el Consejo Nacional de Pesquisas de Brasil y editora de la revista Libertas de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Federal de, y ahí JF, lo decís vos después cuando te presentes, autora de libros y artículos, es miembro de la investigación internacional coordinada por las profesoras Marilda Yamamoto y Claudia Mónica dos Santos sobre el movimiento de reconceptualización en América Latina y diálogos internacionales. Así que, bueno, bienvenida Karina a esta tu tierra. Bueno, muchas gracias. Primero quería dejar así bien claro mi alegría de poder estar, aunque no sea presencialmente, sea así por internet, la alegría de poder estar compartiendo esta mesa, este panel con colegas queridas, y sobre todo un seminario organizado por la UNER, que así me une un cariño muy especial desde la época de la FAITS, desde la época de allá, la década del 80, y después la FAWATS, tanto como estudiante y después como profesora, donde tuve el placer de conocer mucha gente que está hoy en el panel, como a María del Carmen, está en el panel, no está acá, como María del Carmen Ludi, en tantas idas y venidas con Nora Bonucci en el auto, venir para acá, era un trabajo muy cotidiano, muy concreto, con Paraná y con Santa Fe, entonces realmente es una alegría poder estar hoy en este importante evento que ustedes están haciendo, compartiendo con compañeras que hicieron historia en nuestra profesión y también hicieron historia y hacen historia en el campo más amplio de las luchas sociales. Entonces, muchísimas gracias por esta posibilidad. No es decir por decir, realmente estoy muy grata, muy agradecida. Quería aprovechar para agradecer a Karina, que me llamó, y a la profesora Susana Casaniga, que no puede estar aquí, agradecer por la posibilidad de este encuentro, desearte mucha suerte, Karina, en esta etapa, que sustituir a Susana no va a ser fácil, estamos juntos, entonces te deseo mucha suerte en esto, y también traer desde parte de la Universidad de Juiz de Fora, de Federal de Juiz de Fora, para seguir estos contactos de intercambios internacionales que iniciamos cuando Susana vino a dar un curso en nuestra maestría, en nuestro doctorado, y que continuemos, entonces traigo
el saludo de nuestra directora Alejandra y de nuestra coordinadora de posgraduación de Malú Durigueto, para que continuemos este trabajo conjunto. Me imagino las dudas, los esfuerzos, los miedos de tener que hacer un seminario de esta magnitud en el medio de este contexto. Entonces felicitaciones nuevamente por los 20 años que no sabía, ¿no? Hace 23 años que vivo en Brasil, entonces a veces se me mezclan las palabras, pido disculpas, que a veces se me mezclan, pero bueno, entonces felicitaciones también. Y felicitaciones a todos los maestrandos y a sus orientadores que están defendiendo. No es una tarea fácil llegar, ¿no? Uno llega empieza a escribir y bueno, no sabe si termina. Entonces, felicitaciones a los maestrandos y a los orientadores, que no es una tarea fácil tampoco. Como teníamos como principal objetivo tratar de la profesión en este contexto actual, bueno, no se puede dejar de hablar de la pandemia, y colocar que parece que la crisis apareció con la pandemia. Entonces lo que queremos reafirmar, o lo que quiero reafirmar, que la crisis lo que muestra es el lado más desigual de una crisis estructural del capital que ya estaba puesta, ¿eh? Pero que se agudiza y que se peora también con las desigualdades regionales y locales que tenemos en los distintos países. Como tengo 15 minutitos y ya hablé un montón, voy a enfocar en Brasil, ¿no? Porque generalmente lo que conocemos de Brasil, que es su música maravillosa, es la caipirinha, son las playas que son fantásticas, pero no conocemos el Brasil profundo. Entonces lo que yo quería mostrar aquí es pensar este Brasil, y la profesora Yolanda acabó de entrar a poco, ¿no? Yolanda Guerra, entonces ella puede reafirmar o no todo lo que estoy diciendo. Un saludo, Yolanda, un saludo a Margarita. Ver este Brasil desigual, este Brasil profundo, este Brasil que aparentemente es gentil, como decía el historiador Sergio Barque de Holanda, el hombre cordial, más que por dentro de este Brasil es un Brasil sumamente autoritario, sumamente patriarcal, sumamente desigual. Quiero decir que no soy nada optimista, por el contrario, soy absolutamente pesimista de cómo vamos a salir de esta pandemia o de esta pandemia. Cuando uno escucha y dice, no, vamos a salir más solidarios, vamos a salir, yo creo que vamos a salir más egoístas. No veo así en lo cotidiano de las personas. Bueno, ojalá me equivoque, pero no, me parece que al contrario, lo que veo en este momento son una capacidad autoritaria cada vez más fuerte, ¿eh? Sandra estaba contando al principio de Uruguay, vemos lo que pasa en Bolivia, sabemos lo que pasó esta semana con un colega de Colombia, ¿eh? No sé si hay algún colombiano fue asesinado y está siendo llamado a la profesión en Colombia como terroristas, ¿eh? Después puedo pasar los documentos de los colegas de Colombia. Entonces, infelizmente, me parece que vamos a salir bien peor de lo que entramos. Desde el punto de vista de nuestra cultura política y desde el punto de vista del crecimiento de la pobreza, de la desigualdad, que estamos aquí. Como decía, sí, nunca vi en un momento que se criminalice tanto la educación, la cultura y la ciencia. Nunca me imaginé vivir en un país que se pusiera en cuestión que la Tierra es redonda. Parece una cosa re obvia, ¿no? La Tierra es redonda, pero sin embargo tenemos en el gobierno personas que dicen que la Tierra es plana, los llamados terraplanistas. Entonces ese es el nivel que uno tiene hoy de agresión a la ciencia, de agresión a la educación, ¿eh? Y esa es la situación grave que vivimos. Sin duda, este contexto nos trae grandes desafíos para los trabajadores sociales, que en nuestra acción cotidiana trabajamos básicamente en las instituciones públicas. Por lo menos aquí en Brasil, la mayor cantidad de trabajadores sociales están en instituciones públicas, lo que no quiere decir que sean condiciones de empleados públicos, con condiciones dignas de trabajo, no, son terciarizados, como llamamos ahora, uberizados, de Uber, no me sale la palabra, bueno, eso que son
entonces en condiciones súper precarias que cada vez más se parecen a las condiciones de los usuarios con los que trabajamos, ¿no? Entonces, en este contexto me parece que es importante poder recuperar el legado profesional que traemos del movimiento de reconceptualización y asumir nuevamente, críticamente, nuestro proyecto profesional que tiene como base principal la libertad y la emancipación. La libertad real, no la libertad como libertad, fraternidad y igualdad, ¿eh? Bueno, libertad de escolia real. Voy a avanzar un poquito. Por eso me parece como a Karina, ¿no? Cuando nos contó un poquito quiénes eran ustedes, los maestrandos, etcétera, colocó que la mayoría son profesionales que están trabajando y que también están haciendo la maestría. Entonces esto me parece que es de una riqueza impresionante y que muestra una vez más la importancia de la universidad estar trabajando activamente, coordinadamente con los espacios de formación profesional. Me parece que es uno de los desafíos constantes que tenemos de la capacitación continuada. Si pensamos en Brasil, bueno, me parece que primero que es un país continental. Estamos hablando de un país que tiene 212 millones de personas. Es mucha gente. Es un país que su población básicamente es urbana. Urbana y que regionalmente totalmente desigual. Si uno ve las economías regionales, tenemos un sur muy rico, más cerca de Porto Alegre, San Paulo, Minas, y después para el norte cada vez más pobre. Tenemos lugares que consiguen subsistir básicamente con la economía y con los recursos que provienen del programa Bolsa Familia. O sea, es un país que tiene básicamente 7% de su población que está abajo de la línea de la pobreza máxima, que no tienen que comer. O sea, 15 millones de personas que no tienen que comer. Y tenemos un colectivo profesional de 180.000 personas. Es mucha gente, es el segundo después de Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿qué formamos cotidianamente? ¿Cuál es nuestra formación? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo de este 180.000 personas? Muchos de ellos están viniendo de la educación a distancia, no de esto, no en sí de la enseñanza emergencial que estamos en este momento viviendo, sino de escuelas que entienden que la educación a distancia, hacer prácticas profesionales a distancia está bien. Entonces, ¿qué estamos formando? Esa es una pregunta que nos hacemos cotidianamente como militantes también de la Asociación Brasilera de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social, de la cual fui 2 gestiones miembros, junto con Yolanda y Fernando, que está por ahí, José Fernando, y Alcira y otras profesoras del grupo de investigación sobre el trabajo social. Decía que trabajamos básicamente en las políticas públicas. Y en esto yo quería decir y discutir y proponer la importancia de tener un Estado presente o un Estado ausente. Un Estado presente para quién y un Estado ausente para quién. Entonces me parece que esto es, cuando yo pensaba cómo Argentina, por ejemplo, está tratando la cuestión del COVID y cómo se trata en Brasil, la diferencia de un Estado presente para lo social o presente para el capital. Claro que uno sabe que el Estado es un espacio de lucha, de contradicción, etcétera y tal, no es apenas una cosa, es un espacio de lucha. Pero en un país que hoy tenemos 130.000 muertos, más de 130.000 muertos, y que se desestimula un montón de cosas, entonces me parece que la importancia de tener un Estado social dentro, ojo, dentro de los marcos de la democracia burguesa. No estamos hablando de, sabemos los límites de la democracia burguesa, pero la diferencia de tener estados que desenvuelvan prácticas un poquito más democráticas, que no quiere decir que sea una democracia, etcétera y tal, pero eso los cientistas políticos lo discutirán mucho mejor que nosotros. Pero
pero son estos espacios de lucha y de avance que tenemos que seguir trabajando, porque son los espacios cotidianos donde nosotros trabajamos. En estos espacios, por ejemplo, yo pensaba los avances que tuvimos en Brasil con la Constitución del 88, que se llamó Constitución Ciudadana, los avances impresionantes que tuvimos con la Ley Orgánica de Asistencia Social en el 93, o con la ley, cuando se instituye como política nacional de política pública la asistencia en 2004, que no es universal, como es el SUS, el Sistema Único de Salud, pero es de acceso a todos aquellos que necesitan. Entonces, en esta cuestión de lucha, de lucha cotidiana, las políticas sociales, me parece que tenemos mucho que decir. Pero para entender el Brasil autoritario de hoy, para entender cómo alguien como Bolsonaro está en el poder y tiene el apoyo que tiene, me parece que es importante pensar, y yo siempre me remito a la historia, no tengo cómo no pensar en la historia, no tengo cómo entender el hoy si no entiendo el pasado, ¿no? No hay cómo no hacer esto. Si no, piensa en algunas características de la formación sociohistórica en Brasil. Las iba a desenvolver, pero no las voy a desenvolver, las puedo dejar después para el debate. Primero, la cuestión de la esclavitud, ¿no? Un país como Brasil, que fue el último país del mundo a decir, abolir la esclavitud recién en 1888, con la Ley Áurea. Y si pensamos en la esclavitud, ¿por qué estoy diciendo la esclavitud? ¿Quiénes son esos afrodescendientes? ¿Dónde están? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Pensemos hoy quiénes son donde está la mayor cantidad de pobreza, los afrodescendientes. ¿Dónde están? ¿Quiénes son los que más mueren? Los afrodescendientes. Los jóvenes pobres afrodescendientes. Entonces, estas cuestiones de pensar la historia tienen que ver para pensar el hoy de estos afrodescendientes. No tenían lugar en la universidad pública. Ustedes saben que la universidad pública en Brasil es por cuotas, hasta que se crearon las cuotas raciales, las cuotas por clase social y las cuotas raciales. Entonces ahí los negros tienen por primera vez la posibilidad de empezar a entrar en la universidad. Entonces esto es una de las expresiones de la cuestión social que no podemos dejar de pensar en la intervención como trabajadores sociales. Otra cuestión es la cuestión indígena. Brasil creo que es el único país, ya es exagerado, no sé si es el único, pero es uno de los pocos países del mundo que todavía tiene indios aislados en Amazonia. Entonces la cuestión indígena se toma como una cuestión, o debería tomarse cuando piensa las políticas para los indios, cuando piensa las demarcaciones de tierra, cuando piensa la cuestión ambiental en Amazonia, cómo está queriendo el gobierno brasileño, ante todo, entrar y desmatar, y vemos lo que está pasando con Amazonia en estos días. En estos días, no, en estos años, en estos tiempos. Otra característica de la formación sociohistórica de Brasil, que decía Florestan Fernández, que haría 10 años de su nacimiento, que las decisiones siempre fueron tomadas por lo alto. Brasil no tiene, a pesar de esto del hombre gentil, del hombre cordial, no tiene una cultura democrática, por el contrario, me siento hasta mal decirlo porque vivo hace 23 años en Brasil, pero es real, es parte de la cultura política de donde vivo y donde me encanta vivir, pero tiene estos trazos, y la política social tiene estos trazos patrimonialistas. Otra cuestión es la cuestión de los latifundios. Brasil es un país altamente dividido en latifundios, pero acá quiero decir la otra cara. En este momento de pandemia, el grande actor social aparece con el Movimiento Sin Tierra, el MST, que es el mayor productor de arroz y de productos orgánicos de América Latina, y que está solidariamente dando comida a la gente. Entonces, a pesar de que son endemoniados, son criminalizados, el movimiento de los Sin Tierras hoy aparece como un actor fundamental, y que aparece inclusive en los diarios ya no tan demonizados. Dice, oye, el arroz subió no sé cuánto, pero el MST lo está vendiendo más barato. Entonces, hay una cuestión de los movimientos sociales importante. Otra cuestión, la cuestión del medio ambiente. Es terrible lo que está pasando en Brasil. Entonces, lo que tenemos sintetizando en Brasil es autoritario, patrimonialista. Pensemos que en este gobierno electo democráticamente, 43% de los cargos civiles son ocupados por militares. Hay más cargos ocupados por los militares en este gobierno que en el gobierno militar desde 64 a 85.
Otra cuestión terrible, y ya cierro, Carmen, porque me parece que ya se me está yendo, es la cuestión de la influencia religiosa. Que la influencia religiosa en el Congreso, en los ministerios, es una cosa así que escapa y que tenemos que empezar a pensar muy serio, porque van en la estructuración de las políticas públicas contra las mujeres, contra la población LGBTI, contra lo que aconteció en estos días con una nena que fue abusada y que se fue a hacer un aborto. Bueno, son cosas diferentes de Argentina, que está en la lucha por el aborto legal, libre. Acá es decir, bueno, fue violentada una nena, es otro. Entonces tenemos este Estado neoliberal, militarizado y religioso. Y todo esto hace que trabajemos con esas expresiones de la cuestión social en lo más cotidiano, porque parece que estas cuestiones son estructurales, pero que no van en lo pequeño, en lo cotidiano, y realmente permean todo nuestro accionar cotidiano. Entonces, las cuestiones que me parece que tenemos que profundizar. Primero, tenemos que conocer, ¿no? ¿Cuál es la realidad que actuamos? Eso parece así, hasta Sandra lo comenzó, parece obvio, la necesidad de conocer profundamente, pero no es tan obvio, no es tan obvio, es ir más allá de la apariencia, y acá la cuestión del método de Marx, ¿no? Ir más, bueno, es donde me filío, obviamente, por eso voy al método de Marx, cada uno irá al método que guste, que se sienta más cómodo y que entienda que mejor explica y transforma la realidad. Entonces, en ese sentido de conocer más allá de lo aparente. A partir de ahí, construir estrategias político-pedagógicas. Me parece importantísimo volver a la cuestión de las estrategias. Profundizar el trabajo socioeducativo. El trabajo socioeducativo lo hemos abandonado. No sé allá, pero trabajamos tanto en educación popular durante tantos años y parece que hay que retomar ese trabajo. Paulo Freire el próximo año haría 100 años. Trabajar con cualidad en la mediación para accesos de bienes y servicios que sean de orden, de beneficios sociales como auxilio, Bolsa Familia, etcétera, como con las condiciones dignas de vida. Profundizar la dimensión investigativa de nuestra actuación. Me parece que todavía no incorporamos la dimensión investigativa como una cuestión que es parte de nuestro accionar cotidiano. Este es un camino que el día que nos demos cuenta que la dimensión investigativa es corriquera no, es cotidiana o debería ser cotidiana, nuestras investigaciones serían así de otra cualidad. Después, fortalecer la necesidad de capacitación conjunta y continuada con los órganos profesionales. Continuar la articulación con otros profesionales, con los movimientos sociales, y me parece que esto lo venimos haciendo a nivel latinoamericano de una forma muy interesante. Y para terminar, no quería terminar, a pesar del pesimismo y todo, con una frase, con una canción de Chico Buarque que dice: a pesar de você, amanhã de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai esconder essa enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando, a gente se amando sin parar. Obrigada. Bueno, muchísimas gracias, Karina, muy interesante. Hay muchas de las cosas que se ve que tuvieron resonancia porque en los chats se veía la cuestión de la religiosidad y la necesidad de descifrar un poco más de qué se trata, una dimensión que por ahí no la tuvimos tan en cuenta y que está presente en nuestras cotidianidades. Bueno, vamos a dar lugar entonces ahora para finalizar a Ana. Ana Arias es trabajadora social, magíster en políticas sociales y doctora de la Universidad de Buenos Aires, es doctora en ciencias sociales, es docente regular e investigadora en la Universidad Nacional de La Plata y en la UBA. Dirige la maestría en políticas sociales de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Se especializa en estudios sobre pobreza, políticas sociales e intervenciones institucionales y coordina el equipo de políticas sociales de la Fundación Germán Abdala. Así que le damos lugar a Ana
Bienvenida, Ana. Bueno, muy agradecida por la invitación, enormemente complacida de poder conversar con colegas de distintos países y que este evento haya sido en la UNER. Lamento que no sea en Paraná, que es la ciudad más linda del país, y que me gusta tanto ir, pero ya será en otro momento. Y estoy muy motivada de escuchar a las compañeras que estuvieron recién planteando las realidades entre intervención profesional y políticas públicas, y a mí me parece que es relevante pensar esta relación porque nosotras tenemos como colectivo profesional, el trabajo social está atado al despliegue de la política pública. Creo que no podemos pensar nuestro desarrollo de manera separada al despliegue de la política pública. No solo por varios motivos, pero el principal es que tenemos nuestra principal ocupación en Argentina. El trabajo social se desarrolla en los ámbitos públicos estatales. Podrán ser de formas terciarizadas, como Karina comentaba, las formas de contratación, pero la centralidad de lo público estatal en el despliegue de la política es muy relevante. Y ante esto nosotros venimos de un periodo, hemos cambiado gobierno a finales del año pasado, pero el anterior gobierno fue un gobierno muy en línea con lo que señalaban las colegas de otros países, en la cual se operaron cambios realmente importantes. Yo quiero señalar, digamos, sería, por supuesto, muchísimos más, pero en términos de la política pública y de la política asistencial, se profundizaron tres niveles complejos. Uno es la desvalorización sistemática de los empleados públicos como parte de la interpelación a lo público. Digamos, me parece que este carácter tan relevante de las trabajadoras y los trabajadores de lo público, que a veces nos cuesta a nosotros descifrar, la derecha lo tuvo clarísimo y lo identificó con una claridad meridiana, y el ataque a las empleadas y los empleados públicos fue sistemático en el lugar más complicado, porque no se echaron no es que es una política de echar, pero sí hubo un descrédito, una construcción del descrédito en el sentido común de los empleados públicos. Para a las figuras locales, no sé si serán entendidas por las colegas de otros países, pero esta idea de los ñoquis, de aquellos que solo van a cobrar, del Estado como ineficientes. Acá me dicen, hubo 800 despedidos en agricultura. Sí, hubo despedidos en varios niveles, pero la cantidad de empleados públicos tampoco descendió significativamente en ese periodo. En agricultura familiar fue terrible lo que hicieron, pero no es ahí donde está, me parece, la clave más crítica, sino de la identificación de los trabajadores públicos, de las trabajadoras y trabajadores públicos como parte del problema y no como parte de la solución. Junto con eso, hubo un discurso que desvalorizó las políticas de transferencia condicionadas, pero que en la práctica las duplicó y un poco más. O sea, si la Argentina en el periodo del kirchnerismo había avanzado hacia lo que podríamos llamar muy bestialmente una previsionalización de la asistencia, o sea, un aumento de la asignación universal por hijo, de políticas de transferencias mucho más atadas a la lógica previsional e incluso llevadas adelante por nuestra agencia previsional, que es la ANSES, en el macrismo va a haber un aumento de lo que llamamos la asistencialización de la intervención. Si bien el discurso lo desvalorizaba, en la práctica aumentaron las prestaciones asistenciales, pero con una lógica de territorialización desestatizante. ¿Qué queremos decir? Que transfirieron recursos para que sean gestionados y administrados por organizaciones sociales, disminuyendo la presencia de las oficinas que se van a cerrar, las oficinas de desarrollo social, e incluso disminuyendo la intervención
los técnicas de las empleadas y los empleados públicos, entre los cuales estaba el trabajo social. Esta apuesta a la territorialización desestatizante me parece que es clave para tomarla como problema, y se agudizó en ese momento. Y el tercer proceso que quería nombrar es cierta tendencia a la desinstitucionalización, o sea, a pensar a la política en clave desinstitucionalizante por medio de la exacerbación de algo que desde los 90 formó parte de la política pública argentina, en especial de la asistencial, pero de otras también, vinculada con la lógica de los proyectos como ordenadora de la intervención pública. Proyectos que no necesariamente tenían claros arraigos institucionales, sino que operaban con una lógica mucho más desinstitucional, incluso en instituciones muy tradicionales como las escuelas, se superponían lógicas de proyecto para su acción desde los gobiernos nacionales. Esta es la tendencia en el gobierno anterior. El nuevo gobierno, cuando asume, va a encontrarse con una situación crítica en términos de indicadores. De hecho, una de las principales políticas que se anunció en el momento fue una política dirigida a lo alimentario. La tarjeta alimentar apareció como una de las principales intervenciones del nuevo gobierno, y llegó la pandemia, ¿no? Llegó la pandemia cuando todavía no estaban ni siquiera terminados de nombrar gran parte de los funcionarios nacionales, donde estaba todo sujetado a la negociación de la deuda que había incrementado el gobierno de Mauricio Macri. Y lo que nosotros vemos, o lo que yo veo, por lo menos en esta etapa, es que hay una apuesta a la intervención pública y a la presencia del Estado en algunos problemas. Por ejemplo, estamos teniendo ahora una política de transferencias de ingresos que solicitaron casi 11 millones de personas y están recibiéndolas 8 millones y pico sobre una población de 44 millones. O sea, tenemos casi la mitad de la población cubierta por esta forma del ingreso familiar de emergencia, que uno podría catalogarlo de insuficiente, uno podría catalogarlo de un montón de cuestiones. Lo cierto es que es inédito en su escala, en la presencia que tiene en nuestro país. Ha habido cuestiones interesantes, como por ejemplo, hace no más de un mes, se legisló, perdón, fue un decreto, pero se decretó que servicios como por ejemplo internet, la telefonía celular se convierten en servicios públicos, y eso implica formas de regulación estatal sobre estos servicios que me parecen muy, que dan cuenta de que la discusión sobre lo público y los derechos se encuentra en mejor condiciones que en la etapa anterior, en el marco de una sociedad compleja, digamos. En algún punto esta idea de que el neoliberalismo también es un sentimiento parece ser cierto, no solo para las élites, sino que hay medidas, por ejemplo, se anunció un proyecto de aumento de impuestos a las grandes fortunas, y tuvo rechazos en lugares y en sectores que estaban muy lejos de ser las grandes fortunas que iban a ser, digamos, me parece que no es que nos encontramos con unas formas de sentido común no necesariamente en línea con algunas propuestas de avance que nos gustaría llevar adelante. Frente a esto, y en el marco de que la pandemia ha operado como, me parece, catalizador de algunas discusiones, nos encontramos con un escenario en donde se están pudiendo discutir otras cuestiones. Y en esto me parece que hay tres grandes conjuntos de política que se encuentran en discusión y que con la pandemia han cobrado otro lugar. En el campo de lo asistencial, digo, uno me parece que es toda la discusión sobre renta básica, salario universal y todo ese conjunto de discusiones muy relevantes.
ustedes podrán decir, bueno, hay mucha diferencia entre las propuestas de salario universal que militan las organizaciones sociales y que, qué sé yo, amparadas bajo esta idea que trajo el Papa Francisco del salario universal, y las de asignación universal. Pero en términos generales sí plantean la necesariedad de pensar otras formas de protección asociadas a los ingresos, y eso me parece que forma parte hoy de nuestros debates. El ministro de Desarrollo Social llegó a plantear que iban por la idea de la renta básica, después levantó piola, o sea, dijo que no, pero bueno, pero hay una discusión en relación a esto. Otra discusión que me parece interesante, yo la escuchaba con mucha atención a Karina recién, es que me parece que nosotros tenemos que poder avanzar que es un momento propicio para avanzar en una ley nacional de asistencia que Argentina no tiene y que permitiría regular, digamos, permitiría, por un lado, mejorar el estatuto de derecho relacionado con lo asistencial, permitiría discutir el carácter federal de Argentina, como no lo tiene regulado. Hay prácticas que no se sabe qué nivel de gobierno tiene potestad. Por ejemplo, en términos alimentarios, es el gobierno nacional, el provincial, los municipios, las organizaciones sociales. Y esto implica formas de desprotección importantes y una lógica de gestión política de los recursos que responden mucho más a las presiones que a ciertas formas de planificación y demás. Y el tercer gran conjunto es el de los sistemas de cuidados, que me parece que la pandemia también ha puesto sobre la mesa, y que el feminismo ha permitido también dotar de densidad teórica y de preocupación, y que con la pandemia aparecen mucho más claramente puestas sobre el escenario, la relevancia pública de las formas de cuidados, de pensar, de organizar los cuidados. Ahora, estas tres grandes discusiones, me parece que en esas tres grandes discusiones que se están dando y a las que es celebrable que asumamos como colectivo profesional el compromiso de la propuesta, ¿no? Decir, bueno, ¿con cuál de estas nos enrolamos? ¿A cuál nutrimos? ¿Cuál tributamos? ¿Cuáles son las discusiones que nos parece que hay que dar? Me parece que hay que ir a hacerles una pregunta y hacernos acerca de cuáles son los niveles de profesionalización del trabajo que estas propuestas acarrean. Y no me interesa tanto por una cuestión corporativa esta pregunta, como por un problema en términos de la institucionalización de estas políticas. O sea, me interesa en tanto una pregunta acerca de cómo se configura la prestación pública, y en ello lleva puesto lleva implícita una forma especial de pensar la participación de las trabajadoras y los trabajadores y de la profesionalización de esa intervención. Y ante esto me parece que nuestros arsenales críticos, y lo digo arsenales críticos en el mejor sentido de las armas, no sé si nos están sirviendo para poder interpelar esta etapa. Un conjunto importante de movimientos sociales, en conjunto con una parte de la CGT, acaban de presentar una propuesta que la prensa argentina llamó como el Plan Marshall Criollo, que recomiendo leerlo, que tiene cosas muy interesantes, pero que no prevé la participación de empleados públicos prácticamente para nada, ni les cuento de trabajadores sociales. Y ante esto, nuestras formas de lectura de lo institucional me parece que todavía están paradas sobre un escenario pre-70, en el sentido de que todavía nuestras armas de la crítica no han cobrado especial atención a la importancia de lo institucional en las formas de lo público, en particular de cómo pensamos las formas de ocupar, si les gusta, o habitar el Estado. Me parece que ante eso hay enormes debates todavía a dar, cómo se interpreta esta relación de la autonomía relativa con la discusión acerca de la ocupación del Estado. Porque pensemos esto, nosotros sufrimos durante el macrismo la ocupación del Estado por el lado de los CEOs.
pero no se reemplaza esta ocupación de los CEOs porque por otras lógicas sectoriales, por más que sean los sectores como los movimientos sociales, que son los que nosotros generalmente articulamos, ni los sindicales. Porque la forma de pensamiento estatal tiene una pregunta por lo común que no puede ser reemplazada por ninguna de estas lógicas sectoriales. ¿Cómo nosotros cultivamos, promovemos el pensamiento estatal si no tenemos trabajada esta relación de nuestra inserción como empleadas y empleados públicos? Ante esto me parece que hay que renovar desde lo mejor de nuestro pensamiento crítico una apuesta por la construcción de una categoría que la voy a inventar. Si me doy manija y ustedes me avalan, en cualquier momento la escribo, pero si no, la voy a probar todavía, que es la de hacer una pregunta por la densidad institucional de nuestras intervenciones. La densidad, el concepto de densidad lo robo de un gran economista argentino que escribió sobre la idea de densidad nacional pensando en una propuesta económica, pero digo, la densidad es decir, bueno, nuestras propuestas, ¿cómo se vinculan con la historia institucional? ¿Qué liderazgos y qué acumulaciones de poder están respondiendo? ¿Cómo se vinculan con lo procedimental y con lo instrumental? Muchas veces las mejores intervenciones son poco lucidas. Modificar normativas y modificar procedimientos luce muy poco, pero les aseguro que si ustedes son personas pobres, y si además son mujeres, y si además tienen problemas de riesgo raciales, los procedimientos les importan mucho más. A mí me desespera que todavía formamos más jóvenes dispuestos a lucirse en hermosos talleres que en discutir los procedimientos, y no porque tenga alma de burócrata, sino porque se juegan ahí el estatuto efectivo de derechos de algunas de estas cuestiones. ¿Cómo se contribuye esto con los grandes sistemas públicos que la pandemia ha demostrado que siguen teniendo una relevancia enorme para pensar nuestra vida común? Digo, 30 tallercitos les aseguro que no reemplazan en este momento la relevancia que tiene pensar el sistema público de transporte, el sistema público de salud. Y esto no es, y la densidad institucional plantea cierto ejercicio crítico, cierta reflexividad institucional, pero me parece que nos debemos esa pregunta por la intervención, la pregunta de la densidad institucional de las intervenciones, porque además la posibilidad de transformar efectivamente la vida requiere de sostenibilidad en el tiempo. La densidad institucional también debería tener una buena pregunta por la capacidad del tiempo, en esto de pensar que el tiempo es superior al espacio, cómo nuestras intervenciones son sostenibles en el tiempo. La mayor parte de los problemas sobre los que intervenimos no se resuelven con proyectos de a 6 meses. No hay manera de operar con 6 meses. Y esto requiere pensar que nuestras intervenciones tienen que tener anclajes institucionales reales, fuertes. Y para esto me parece que nosotros debemos revisar nuestras prácticas de formación sobre lo institucional. Todavía formamos a jóvenes con un Foucault mal leído que llegan a la escuela a querer identificar los mecanismos de opresión de las directoras que le tienen miedo a los padres, digamos. Lo digo simbólica, lo digo de manera graciosa, pero me parece que hay una enorme importancia en esto. Bueno, era lo que yo les quería plantear como pregunta. Yo me permito cerrar con un aporte de optimismo. Yo soy esperanzada a la capacidad de nuestros pueblos de dar batallas, de reinventarse a pesar del oscuro que parece la realidad, y que es verdad, la pandemia nos va a dejar situaciones muy injustas, muy críticas, muy angustiantes, pero tengo confianza, y tengo mucha confianza también en la capacidad del trabajo social que me parece acumulado una riqueza que por lo menos se ve en estos encuentros y que es muy disfrutable para mí. Así que bueno, muchísimas gracias. Hablé como un loro de rápido, pero quería decir todo esto. Muchas gracias.